cuenta mirando hacia atrás en el transcurso de mi vida que el Señor siempre estuvo ahí, siempre, en cada momento, en cada circunstancia. Yo no lo veía, obviamente, pero ahora uno echa una miradita para atrás y yo me he dado cuenta de la bondad y la misericordia que Dios ha tenido para conmigo, ¿cierto? Y eso fue desde el momento, como dice David, Dios vieron tus ojos. Cuando mi mamá quedó embarazada de mí, ya tenía un tropel de muchacho, ya tenía cuatro hijos, y ella queda embarazada y pues se asusta, ¿cierto? Porque ella era sola, completamente sola, y sacaba a su muchacho adelante, ella sola, económica, en todos los sentidos. Entonces ella se asustó. Cuando ella se hace la prueba de embarazo, manda a mi hermana mayor a que la recoja. Y en ese instante ella estaba con una amiga de ella. Y mi hermana viene con la prueba de embarazo así abierta y le grita desde la mitad de la calle: mamá, ¿qué quiere decir positivo? Y ella sintió que un frío le recorrió el cuerpo. Entonces ella pensó y incluso lo iba a hacer, ella iba a interrumpir el embarazo, pues por el temor y todo lo que ella sintió en ese momento, una responsabilidad más, un muchacho es económicamente costoso, o sea, ella se presionó demasiado. Pero esa amiga que estaba ahí, que yo hoy sé que Dios la puso ahí, le contó a mi papá, antes de que mi mamá pudiera hacerlo incluso. Y él no era una persona muy amable ni muy amigable, entonces digamos que a mi mamá no le quedó otra opción que detenerme. Pero entonces yo veo que el Señor puso su mano ahí para que yo pudiese llegar a este mundo y que mi mamá no interrumpiera el embarazo. Cuando yo iba a nacer, en todo el embarazo yo estuve sentada siempre, nunca me volteé, nunca me miré. Y a mi mamá le programan una cesárea. Pero ella, por la misma circunstancia, una cesárea es algo de recuperación lenta, ciertos meses. Y entonces ella dijo: ¿y quién le va a dar de comer a los otros 4? Yo no puedo hacerme una cesárea. Entonces no fue al hospital y nos hizo la cesárea. Llegó el día que me iba a tener con los dolores y le dice a mi hermana Diana y a la mayor: ustedes dos van a recibir la niña. Y ellas dos, pues, unas peladitas ahí. Gracias a Dios no fue así. Llaman a mi abuela, que ya había atendido varios partos, no sé si se dedicaba a ser partera, pero ya había atendido varios partos. Y mi abuela acude el siguiente día. Mi mamá sabía que yo estaba sentada, pero no sabía que yo tenía envuelto el cordón. Entonces resulta que mi abuela es una maroma, le amarró una correa a mi mamá en la barriga, la sacudieron de los pies y yo me giré. Cuando ella puja, yo me ahorco, me estaba ahorcando, ¿cierto? Pero no había otra manera de sacarme. Entonces, cuando yo alcanzo a sacar la cabeza, mi abuela mete unas pinzas y corta el cordón, me desenvuelve, pero pues yo salgo, no respiro, estoy morada, todos pensaban que ya, se murió. Entonces mi abuela me da respiración y ya yo volví. Entonces yo veo que incluso ahí Dios metió su mano y no permitió que yo me fuera de este mundo, ¿cierto? Con el pasar de los años, pues mi mamá todo el tiempo trabajaba, a mí me cuidaba mi hermana Diana, ella me crió. Y en lo que pudo, porque pues era una niña de 13 años, ¿no? Cuando eso le tocó. Entonces ella me cuidaba mientras mamá trabajaba. Mamá trabajaba, ella me cuidaba. En un punto, cuando yo tenía como 5 años, pues ya ella era mayor de edad, trabajaba para poder ayudar a mamá, pero pues mamá siempre ha sido una persona difícil. Entonces tuvieron una situación, Diana se fue de la casa, mi hermana mayor para donde una tía, mi hermana mayor ya tenía su esposo, una niña, pues ya había hecho su vida aparte, y yo vivía con mis últimos 2 hermanos, yo soy la menor. Entonces, en ese lazo de tiempo, uno de mis hermanos me toca mi cuerpo, y pasó varias veces, y Dios mete su mano y envía a mi hermana y ella me lleva a vivir a donde mi tía sin saber nada de lo que estaba pasando. No pasó a mayores porque el Señor metió su mano, ¿sí? Y no permitió que me pasara más. Entonces Diana me lleva, vivo un tiempo con ella, donde mi tía, bueno, las cosas se acomodan y eso no volvió a ocurrir. Por alguna razón mi mente lo bloqueó. Yo no lo recordaba hasta hace 1 año y medio.
recordé, pero mi mente lo bloqueó completamente, yo eso no lo tenía en mi cabeza. Cuando yo llego, en el transcurso de eso, como a los 8 años, Diana, mi hermana mayor, mi mamá, encuentran de Dios, se encuentran con Dios, empiezan a ir a la iglesia y sus vidas empiezan a dar un cambio, ¿cierto? Pero entonces, pues como eran muy nuevas, empezaron a entregar demasiado de ella al servicio, a la iglesia, y yo permanecía completamente sola con mis sobrinos, y yo los cuidaba. Entonces, eso empezó a causarme mucha presión, yo cuidaba a mis sobrinos, estaba todo el tiempo sola con ellos, y causó mucho impacto en mi infancia. Entonces yo ya empezaba, a los 8 años, yo pensaba en suicidarme ya. Y yo le decía a mi sobrina, tirémonos, tirémonos de la terraza, le decía, y ella me decía, sí, tirémonos, y nos íbamos a tirar de la terraza, imagínate, para ya acabar con todo. Lo gracioso es que cuando nos íbamos a tirar me dicen, allá viene su mamá, y yo me bajé corriendo, porque mi mamá me iba a pegar. Bueno, cuando empezaron a transcurrir los años, pues yo ya llegué a la adolescencia, me puse súper rebelde, a no hacer caso, a querer andar la calle, los amigos, la calle, los noviecitos, pero no descuidaba los estudios. Por alguna razón yo sentía que la única manera de hacer algo diferente con mi vida era solo estudiar. Yo tenía eso, yo decía, yo no estudio, me voy a quedar como mis tías que tuvieron que conseguirse un esposo para que la mantuviera, llenarse de muchachito. Y yo tenía eso tan grabado en la cabeza y yo decía, yo tengo que hacer algo diferente. Entonces yo voy a hacer todo muy rebelde, pero no he cuidado los estudios, nunca descuido los estudios. Entonces, pero rebelde, cansona, me volaba, no me han dicho, mi mamá le tocó duro, pobrecita. Cuando yo llegué como a los 18, me sentía demasiado vacía, sola, muy vacía. Y yo no entendía, porque yo tenía una mamá que me quería, mis hermanos estaban ahí, me querían, todo el mundo me quería, y yo sabía que Dios era bendecida por tenerlos a ellos en mi vida. Entonces yo me sentía mal agradecida. Yo decía, ¿por qué me siento tan sola? ¿Por qué me siento tan vacía si yo tengo gente a mi alrededor que me quiere? Entonces yo dije, no, lo que pasa es que yo necesito es trabajar, yo necesito es conseguir dinero, ya terminé el colegio, y yo necesito trabajar, conseguir dinero, y eso me va a llenar. Y eso yo me voy a sentir plena. Entonces conseguí el primer trabajo muy mal pago, pero yo ya me sentía realizada. Yo decía, por fin, independencia, el primer sueldito, no. Yo me sentía, independencia, decía yo. Entonces, pero el vacío creció, porque digamos que entre comillas conseguí lo que yo quería y no llenó eso que yo esperaba que llenara, y fue peor. Tenía episodios fuertes de depresión y seguía con el tema de que me iba a suicidar, compraba cosas, me tomaba pastas, pero el Señor metía su mano y no lo permitía. Después conocí a Andrés. Él me apoyó mucho en esos temas de esos episodios fuertes de depresión que yo tenía. Él me daba ánimo, él me alzaba. Pero yo en mi rebeldía y en mis cosas. Entonces yo decía, no, bueno, si no es con trabajo, entonces tiene que ser que es que a mí me falta estudiar más. O sea, yo tengo que hacer una carrera. Cuando yo haga una carrera, yo me voy a sentir plena, llena, por fin, ya. Empecé la universidad y el vacío era más grande todavía. Y yo, pero, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no me siento como yo me quiero sentir? Entonces yo decía, no, es que a mí me falta espaciar, yo conozco panza y ya. Entonces, a mí me falta es conocer cosas para hacer, y yo ahí me voy a sentir plena, llena, yo me voy a sentir ahí, eso es lo que me falta. Entonces se dio la oportunidad, si yo como que le decía a Tommy, miras que eso no es. Se dio la oportunidad de conocer, me monté en un avión, conocí el mar y era peor. Yo me sentía, me llenaba de desespero, porque eso era lo que yo creía que necesitaba para sentirme por fin bien, dejar esos episodios de depresión atrás, de angustia, de soledad. Yo decía, es esto, y cuando lo conseguía y no era peor. O sea, antes más me agobiaba, más me llenaba como de frustración. Entonces, en el 2022 tuvimos un viaje a San Andrés nosotros con mi mamá, y allí cumplir el sueño a mi mamá de conocer. ¿Sí me entendés? Yo me sentí, este
que me hace sentir a mí lo que es por fin. Cuando llegamos allá yo no sentí nada, fue un balde de agua fría, porque yo ya dije, yo me voy a sentir realizada aquí. Un balde de agua fría completamente. No, fue peor, el vacío antes aumentó y creció más. Entonces yo ya me frustré y dije, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues, o sea, si esto vas a hacer toda la vida, entonces uno para qué vive. No tiene sentido para mí seguir porque siempre me voy a sentir así, no importa lo que yo haga, lo que yo trabaje, lo que yo me esfuerce, lo que yo consigue, no importa porque me voy a sentir así. Entonces, ¿cuál es el sentido de seguir? Me decía yo. Entonces, en esa época él me decía, mi mamá, se hay que ir a la iglesia, nosotros no podemos ir así. Yo le decía, sí, hay que ir, pero no daba el paso. Yo decía, sí, hay que ir. Él me decía, oremos juntos, y yo te decía, ay no, ore usted que la oración es privada, eso es privado. Le decía, yo, ahora tú solo, que yo no quiero. Pero entonces llegó un día en el que ya yo me sentí tan agobiada, tan frustrada, que yo dije, hoy en el día o me quedo o me voy. Entonces yo me siento sola, estaba sola en la casa y me siento en la oficina. Yo le dije, Dios, vamos a hablar hoy, vamos a hablar. Y yo le dije, yo sé que yo he hecho tantas cosas malas que está enojado conmigo. Yo estaba segura que él estaba enojado conmigo. Y yo le dije, yo sé, y tienes toda la razón porque yo he hecho cosas que están mal hechas. Pero si tú me dejas saber que tú me estás escuchando, yo no necesito más nada. Si no me quieres perdonar, no me perdones, pero déjame saber que me escuchas y ya, yo sigo. Entonces yo me quedo callada esperando que algo sobrenatural pasara, ¿no? Que cayera un plato, yo qué sé. Que se azotara la puerta, y algo tiene que pasar, y yo me doy cuenta que él me está escuchando. No pasó nada. Nada pasó. Silencio absoluto, ni el grillo sonó en el momento. Entonces, claro, para mí eso fue ya el final. Entonces yo ahí tomé la decisión y dije, hoy es el último día. Como yo ya venía con episodios de que me iba a matar, ya había comprado algo para hacerlo, pero lo guardé por años enteros. Y lo tenía guardado en la noche de mi casa. Entonces yo hoy es el día ya, si Dios no me escucha, yo no puedo esperar más nada. O sea, no hay un sentido porque si Él no me escucha, o sea, Él es Dios y no me escucha, pues ya se acabó todo. Entonces ese día yo subí a mi habitación a buscar lo que tenía guardado y no lo encontré. Y me dio rabia y me desesperé y buscaba y no lo encontré. Entonces después me senté en la cama a llorar y dije, para matarme yo sirvo. Porque no encontraba lo que estaba buscando. Entonces dije, no, pero también me puse a pensar y digo, ¿qué tal que yo me mate aquí en la casa y mi mamá me encuentre pobrecita? Yo no le puedo hacer eso a mi mamá. Ella va a sufrir, pero si me encuentra va a ser peor. Entonces dije, me voy a ir con un motel y allá. Ya después ya avisan, pero no me encuentra ella. En ese pensamiento yo dije, me dio una sensación muy fuerte de ir a la casa de Diana, diagonal a la mía. Y yo dije, pero para poder allá, y no, bueno, yo me empecé a acomodar y yo sentía que tenía que ir a la casa. Entonces yo dije, bueno, al menos me despido de Benjamín y de ella. Y me fui para allá. Cuando yo llego, ella literal me dijo, Dios sí te escuchó, me recibió así. Y yo como que, o sea, fue un golpe porque ella me dijo, sí te escuchó. Y era lo que yo quería, que él me escuchara. Entonces ella me dijo, Él te escuchó y lo que tú estabas buscando, Él lo escondió. Porque eso no es los planes del Padre. Entonces, imagínate, sí, o sea, Él metió su mano en todo el tiempo. La usó a ella, oró por mí. Yo sentí tanta paz, o sea, lo que yo estaba buscando de llenar ese vacío, ese día lo sentí. Él me encontró y me sacó del lugar oscuro donde yo estaba. Y recuerdo que yo estaba sentada en la silla mecedora de Benjamín. Entonces ella está orando por mí y me dice, Él está tomando tu mano, esta mano. Y yo sentía frío, yo tenía calor, yo sudaba todo, pero esta mano estaba fría y sentía un vientico solo en esta parte del cuerpo, en esta mano. Cuando ella me dice eso, a mí como que algo me recorrió el cuerpo, porque yo sentía que solo esa parte de mi cuerpo estaba como friecita, como que había un vientico ahí. Y cuando ella me dice, Él te está tomando esta mano y me la señala, yo sabía que todo eso era real. Y que ella me haya describido como cada momento tú estabas en la oficina, le dijiste estas palabras, subiste la escalera, buscaste en este nochero, o sea, yo dije, tiene que ser Dios porque yo estoy sola en mi casa
y no hay manera de que ella pueda saber todo lo que sucedió. Cuando ella ora por mí, yo siento que yo soy libre. O sea, en ese momento sentí que era libre. Y que eso que yo anhelaba de llenarme buscándolo a través de estudios, de trabajo, de dinero, de pasear, todo eso que yo estuve buscando, no era eso lo que me iba a llenar, porque ese espacio era de él y solo de él. Y no había nada que yo pudiera hacer que llenara ese espacio, porque solo lo podía hacer. Ese día me sentí tan tranquila, sentí tanta paz en mi corazón, porque por fin había logrado lo que yo quería, que era sentir esa llenura. Desde ahí yo dije, se acabó el resto de las cosas para mí. Ya estoy con él y desde ahí ya nunca más volví a mirar hacia atrás. Ya después, con Andrés, pues ya yo le conté cómo fue la situación. Empezamos a buscar dónde congregarnos, fuimos a esa iglesia, fue muy bonito. Después mi hermano consumía drogas, estaba pues un tema de rebeldía, desorden en la calle. Entonces él nos buscó y nos dijo que él quería cambiar, que él sentía que también necesitaba de Dios, que por favor lo ayudáramos, que había un centro de rehabilitación para Villagorgona, que allá él sabía que podía encontrarse con Dios y camino. Y nosotros entre todos los hermanos decidimos pagar ese mes de centro de rehabilitación para que él pudiera estar. Cuando yo fui a visitarlo un domingo, porque era obligatorio la visita, yo sentí tanto la presencia de Dios. Porque ver una persona que tú sabes que es rebelde, que es grosero, que es patán, que ha consumido drogas, que ha robado en la calle a personas, que ha manejado armas, saltando literal, adorando al Señor, en adoración, era la alabanza y él saltaba y gritaba esa canción. Y yo cuando vi eso, yo rompí el llanto y dije, aquí está Dios, tiene que estar Dios. Y no hay otra manera en que él pudiese cambiar que no fuera eso. Había más muchachos en la misma condición de él, lo mismo, saltando con tanto gozo en su corazón. Y yo dije, una persona de estas, que algunos habían salido de la cárcel por homicidio, o sea, una persona que está acostumbrada, yo me mando, yo soy grosero, aquí nadie me va a mandar a mí, adorando a Dios de esa manera, yo sentí, yo dije, Dios es más real que yo, que yo misma que estoy aquí, Dios es más real, porque yo no puedo ver esto en otro lugar que no sea con Dios. Entonces estuvimos allá un tiempo, conocimos bastante, fue gran edificación, decidimos casarnos para hacer las cosas bien, con miedo. Yo le pedía tanto a Dios señales, le pedí 1000 señales para casarme con él. Y yo le decía, ay Dios mío, ¿será que sí? Yo le decía a Diana, yo creo que Andrés no es. Andrés no es la persona que Dios tiene para mí. Y Diana me decía, sí, yo creo que tampoco, pues sí, yo creo, vamos a orar para que Dios se lo lleve sin herirse, sin nada. No, y mi mamá apoyaba la idea, ese no era. Entiendo, ahora entiendo cositas. No, y orábamos, no, Señor, si él no es, llévatelo sin lastimarse, Señor. Pues, lejos de mí, pues, no necesariamente del mundo. Entonces, y él más se aferraba, y yo, no, Diana, mira, hermano, no se va. Yo le decía, perdón que te interrumpa, yo le decía, yo no me dejo dejar, aquí estoy. Y ella era para afuera y yo para adentro, y ella para afuera y yo para adentro todo el tiempo. No, llorábamos para que Dios, si él no es, que no. Entonces yo ponía cena y le decía, Señor, si eres un hombre que tú tienes para mí, entonces yo le voy a decir algo, que ya vivíamos juntos, que no vamos a tener más intimidad, le decía yo, porque es pecado, o sea, eso, sí, yo le decía, y sí, yo dije, ningún hombre va a decir que sí. Entonces, si él dice que sí, porque es de ti. Y le digo y me dice, bueno, sí, yo. Difícil situación, pero yo sentía que la amaba y ese amor que yo tenía hacia ella no dependía de tener ese encuentro aquí tan personal, sino era más allá, de verdad que todo el tiempo se lo decía, te amo, no, estoy aquí para ti, para todo. Yo le digo a él, yo antes de yo decirle eso, le decía, ¿usted quiere casar conmigo? Y me decía, sí. Entonces yo le decía, ¿cuándo? Y me decía, por ahí unos 3 años. Y yo, ok. Entonces, cuando le dije eso, me dijo, en 6 meses nos casamos. En 6 meses nos vamos a casar. Y yo, ahora sí, ¿no? Ahora sí, en 6 meses nos vamos a casar.
Entonces, bueno, en el transcurso de la preparación pagábamos una cosa de la boda, otra, papeles, registro civil, y yo seguía y dije, no me deja casar si ese no es. Pero yo avanzaba en los trámites, y yo, si ese no es, no me dejes casar, no me dejes casar. Y yo le ponía una señal, yo decía, si ese no es, cuando yo llegué a la registraduría, no me van a recibir los papeles. Ah, no, sí, todo está bien, y sellaban, y yo. Hasta el último día que fue el del civil, no encontrábamos como el recibo de pago del matrimonio civil, no lo encontramos, hasta el sol no lo encontramos. Entonces yo dije, si ese no es, cuando lleguemos nos ponen problema por el recibo. Y llegamos y nos dicen, si lo están esperando allá arriba. Y yo, ay, no, ya no me salvé. Ya no había paso atrás, no había reversa, ya estaba escrito, que lo decía yo. Y yo, ay, ya no me salvé, ya sí, eso era. Entonces ya decidimos casarnos, nos casamos el 16 de junio del año que acaba de terminar, o sea que llevamos poquito casados, pero después de eso lo que dijo Ángel, o sea, es testimonio vivo de lo que dice la palabra, ¿cierto? Si Él llega a ti, las cosas no pueden seguir igual. Si Él llega a ti, no hay manera de que tu vida siga de la misma forma. A veces nosotros no entendemos procesos, ¿cierto? Se nos aprieta la economía, se enferma un familiar, incluso puede fallecer un familiar, no sé, la relación de pareja se pone tensa, y dices, pero ¿por qué si con Dios todo es más difícil? En un punto yo dije, no señora, pero es que a mí, yo le digo el chancla al enemigo, a mí el chancla como que me iba mejor con el chancla. Yo le decía, todo como así, si tú eres bueno, ¿por qué me va mejor con el malo entonces? Yo no entendía. Pero hay cosas que te alejan de él. ¿Sí? Si tú tenías muchos recursos y eso te engrandecía, o las cosas materiales te hacían sentir pleno, Él es celoso y Él no va a compartir su espacio con nada ni con nadie. Él va a quitar eso para que tú veas que dependes de Él y no del dinero. Si tú te sientes muy dependiente de tu esposo, tu esposa o de los mismos hijos, Él te va a mostrar que Él es todo lo que tú necesitas y que no vas a depender ni de tu esposo, ni de tu esposa, ni de los hijos, porque solo depende de Él. Él te creó al fin y al cabo. Él tiene su libro donde dice cada espacio, en tal tiempo pasa esto con fulano, en tal tiempo, o sea, ahí está todo ese libro. Entonces no hay manera de que podamos hacerlo a un lado a Él, porque Él ya tuvo escrito, como dijo David, en tu libro está escrito todas mis vivencias sin faltar ni una de ellas. Esos procesos que nosotros estamos viviendo, que ya no sé cómo se llama, tensión de pareja, crisis económica, familiar, no sé, laboral, son necesarios. Son necesarios porque es formación, ¿sí? Cuando, por ejemplo, tú vas a dejar, bueno, aquí todos tienen hijos, menos Andrés, y yo. Tú ves que tu muchacho que se va a saltar de ahí el balcón y sigue terco que se quiere quedar ahí, tú le pegas una nalgada porque no entiende que hacer eso se va a lastimar y se va a hacer daño, pero tú no lo haces porque lo quieres dañar o porque quieres hacer sufrir al muchacho o lastimarlo, tú lo haces por el amor que le tienes. Lo mismo con él, todo proceso que él hace lo hace porque el amor que nos tiene es inmenso y es necesario pasar por cosas que no entendemos, por cosas que para nosotros decimos el final, o sea, yo hasta hoy llegué aquí, pero no es el final porque ahí escrito no era ese final, y ese proceso era necesario para que lo que Él tiene para ti se dé y se forme. Yo leía que para que un diamante se forme necesita demasiada fuerza, demasiada presión y altas temperaturas. Pero cuando tú vendes un diamante es casi imposible adquirirlo, solo la gente más poderosa puede tener el poder adquisitivo para adquirir uno. Entonces, eso hace Dios contigo en medio de los procesos. Esa presión que tú sientes que te ahogas y que es el final, ese metida al horno que tú dices, pero es que Señor, yo no soy tu enemigo. Es porque en algún momento Él va a decir, esta es mi gema, ¿sí? Aquí está, yo lo hice, yo lo formé. Entonces, pues ese era como lo que nosotros queríamos contar un poquito a través de nuestras vivencias. En cada proceso, en cada situación, por dura que parezca, Dios te dice te ama. ¿Sí? Te estoy amando. Te quedaste sin trabajo, te estoy amando. Tienes para comer arrocito con huevo, te estoy amando. ¿Sí?
estás lejos de tu familia, tu mamá no te habla, profiere palabras incluso de maldición para ti, el Señor dice te estoy amando. Todo grita que te ama, que nos ama. Entonces era como lo que queríamos compartir esta noche. Gracias. Gracias a todos.